gente, vamos a continuar con el curso. En esta sección lo que quiero explicarles es qué es un componente y luego más adelante veremos cómo crear un componente. En este caso yo hice algunos cambios al código que tenía y he creado dos componentes distintos. Como pueden observar aquí en el simulador tenemos dos textos en la mitad de la pantalla. El primero dice: hola, soy el componente de prueba número 1, y el segundo dice: hola, soy el componente de prueba número 2. Esto que están viendo es un componente cada uno. El primero, el texto en rojo, es un componente y el segundo, texto en rojo, es un componente. A su vez, para que se den una idea qué es un componente, todo esto que tiene la pantalla, que tiene el fondo color blanco o gris, es otro componente. Entonces es un componente contenedor que tiene dentro dos componentes. Si nos vamos al código app.js, que como dijimos es el componente principal de la aplicación, veremos que se define el componente app, que extiende de un componente, que es del core de React, y tiene un método render, que ya vamos a ver qué significa. Pero fíjense que ese método render lo que hace es retornar una vista. Y dentro de esta vista, fíjense que yo tengo test component y test component 2. Estos dos archivos los importo de la carpeta source. Bien, ahí tengo source test component y source test component 2. En este caso, este es un componente y este es otro componente. Como conclusión, podemos decir que todo lo que vamos a ver en la pantalla va a ser un componente. Y un componente está compuesto por un ciclo. Tenemos eventos, por ejemplo, cuando nosotros podemos detectar cuando el texto se renderiza por primera vez, cuando el usuario llega a verlo por primera vez. Entonces ahí tenemos un evento. A su vez, cuando implementemos navegación, veremos cómo detectar si el usuario cambia, hace una transición a otra pantalla y este texto se deja de ver. Ese es otro evento del componente, que los vamos a ver en próximas secciones. Lo más interesante y lo más importante aquí es que puedas entender qué es un componente. En básico, todo lo que estamos viendo en la pantalla es un componente distinto. Nosotros vamos a crear nuevos componentes para nuestro proyecto de prueba, que va a venir en la parte práctica más adelante, pero es muy importante que entiendan que todo lo que estamos viendo aquí es un componente.